Pues bueno, señores, gracias por su presencia, como siempre, la invaluable presencia de ustedes a estos miércoles de sesión, los miércoles de la mixta, famosa mixta. Como siempre, tocando temas pues, de interés. Ahora no nos vamos a meter tanto a la técnica, a la técnica quirúrgica, al tornillo, al fémur, al clavo, pero sí algo que es trascendente para nuestra formación como ortopedistas, en especial los que pretenden o piensan integrarse posteriormente al tema de la residencia a una actividad institucional, especialmente seguro social. La cuestión del rubro de incapacidades es algo que lo tenemos que ver día a día y lo tenemos que manejar, lo tenemos que saber. No nos preparan de manera formal, sin embargo, el día de hoy tenemos pues, un experto en la materia, el doctor Rafael Rodríguez Cabrera, quienes seguramente muchos de ustedes no lo conocen. El doctor es egresado de este complejo hospitalario, es magdaleno, mucho orgullo. Él estuvo como jefe de urgencias, de trauma, posteriormente jefe de enseñanza, director también del Hospital de Traumatología y actualmente está en la Dirección de Prestaciones, viendo precisamente todo este rubro de incapacidades. Entonces, para ilustrarnos un poquito más, pues doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Solano, y gracias a todos ustedes por la invitación para estar acá. Efectivamente estuve 23 años en el hospital. Tuve la oportunidad de conocer desde la residencia, el hospital, desde todos los recovecos, los huecos que están detrás de los elevadores. Espero los conozcan. Allá se mete gente. Después fui médico de base, urgencias, enseñanzas, dirección de la UMAE. Y tuve la fortuna de pasar ahora a una coordinación nacional que tiene que ver con la salud de los trabajadores de las empresas y del propio instituto. Y en ese sentido, vamos controlando y tenemos la información de todas las patologías que se atienden en el instituto, en dónde se atienden, cómo las atiende cada unidad. Nosotros sabemos, en la clínica veintitantas de Chihuahua tardan 21 días para curar un esguince de tobillo, y en la clínica X de Yucatán tardan solamente 3 días en base al tiempo de incapacidad que le dan a los pacientes. Entonces, hace alrededor de 3 años me entró la inquietud de ya no enfocarme al tema de las patologías de todos los días, como puede ser el esguince de tobillo, las lesiones de dedos y demás, sino qué sucede con las patologías que son costosas para el instituto. Porque nunca hay que olvidar que nosotros estamos en una institución que fue creada para atender a los trabajadores. Como un privilegio atendemos a los beneficiarios, pero esa masa de 70 millones de gentes está conformada por 16,5 millones de trabajadores más los beneficiarios. Esos 16,5 millones de trabajadores también se enferman igualito. Se enferman de gripa y se enferman de un disco y también sufren accidentes de trabajo. Y ahí es donde la traumatología y la ortopedia cobran una gran dimensión, porque los riesgos de trabajo que sufren estos trabajadores en su empresa, pues alrededor del 90% son padecimientos traumáticos. Y nosotros tenemos que saber que estamos aquí, en esta sala, con este equipo, y mi sueldo y el sueldo de ustedes, lo está pagando alguien para que regrese a su trabajador a trabajar a su empresa. O sea, no estamos aquí de que alguien nos puso mágicamente, sino estamos con un objetivo. Entonces, hice un estudio que lo publicamos el año pasado en la revista de Cirugía y Cirujanos, la revista de la Academia Mexicana de Cirugía, de la cual yo pertenezco, que tiene que ver con qué pasa con el paciente que se opera. Es un estudio estadísticamente muy cuidado para poder dar definiciones. Ahorita fue un reporte preliminar que hicimos, pero tenemos una base de más de casi 2,000 pacientes operados de columna, con unas características. Entonces,
Antes de pasar a eso, quiero platicarles algo que ahorita comentaba con el doctor Solano, antes de la presentación. Y ustedes saben, que por cierto te traigo un libro, ¿eh? Les traigo un libro que voy a dejar acá, que escribimos también el año pasado, sobre longevidad. Gracias. Ya saben ustedes que estamos haciendo unos viejitos, como mundo, ¿no? Entonces, aquí se habla mucho de la transición epidemiológica. Los padecimientos que antes eran infecciosos, ahora se están volviendo crónicos. Vaya, no los padecimientos, sino el mayor número de padecimientos que antes eran los infecciosos, ahora se están volviendo los padecimientos crónicos, porque de la ciudad y antes eran de campo. Que antes había mucho paciente joven, ahora hay mucho paciente viejo, la transición demográfica. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar desde que estuve en urgencias. Bueno, primero como residente, mi tesis se llamó Impacto Socioeconómico del Trauma. Luego en urgencias, luego en enseñanza yo manejaba las estadísticas para los trabajos que todos ustedes hacen como tesis o que todos los médicos hacían para publicar. Y luego como subdirector manejo, y así fui avanzando. La realidad es que si agarro el informe estadístico de 1993, que entré en enseñanza, 1993, y el de hoy, les puedo garantizar que o cadera o rodillo, o tobillo son las dos primeras patologías que se atienden. Igualito, un año una, un año la otra, y ahí se la llevan, ¿sí? Y después está la mano, y después está la pierna, ¿sí? Entonces, transición epidemiológica en el ámbito de la ortopedia y la traumatología no hay. Al menos no ha habido en los últimos 20 años. Se siguen atendiendo los mismos, a lo mejor más en volumen, pero los lugares son los mismos. Transición epidemiológica. Desde esas épocas atendíamos primero el 35, el 40, el 50% de pacientes mayores de 60 años. Siempre fuimos un hospital de ancianos, siempre, ¿sí? Porque si patología de cadera era la primera, pues entonces era porque eran pacientes ancianos. Entonces, a nosotros no nos golpea tanto la transición epidemiológica, tampoco la demográfica. Lo que sí nos afecta, y eso va para ustedes, es la transición tecnológica. Porque ustedes saben que una prótesis de cadera la pongo hoy, y su resultado, bueno o malo, lo voy a saber dentro de 15 años. ¿Sí? Si hoy pongo un implante de columna, que se va a fusionar las 3 vértebras lumbares, pues eso se fusionará no lo sé, a lo mejor en 6 meses, pero los resultados finales igual voy a tener una degeneración del disco previo y del disco último, ¿sí? En un determinado número de años. No sé si me van captando. Entonces, ¿por qué cambiamos de modelo de implantes cada 3 o 4 años? No hemos terminado de ver los resultados buenos o malos de un tipo de implante y ya queremos el más moderno. No hemos terminado de saber si les fue bien o les fue mal y si está barato, pero ya queremos el nuevo, ¿sí? No estamos haciendo medicina científica. Entonces, la transición tecnológica nos afecta porque no tenemos suficiente experiencia y nos cuesta carísimo. Aquí se gastan más de 100 millones de pesos en implantes al año, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, resulta que la vida me lleva ahora a un tema que es la coordinación de salud en el trabajo, donde esto es lo que se analiza. Pues agarré columna. ¿Y qué hice con columna? A ver, ¿qué hice? Bueno, le pedí a los directores de hospitales que operaban columna que me dieran el listado de pacientes operados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. ¿Sí? Aquí está. Pacientes trabajadores. Esto es, según el número de afiliación, 1M o 1F. Entonces, ese es mi universo. Paciente trabajador vigente. O sea, él estaba trabajando hoy y mañana lo operaron. ¿Sí me voy explicando? Estaba vigente. Era un paciente trabajador y que cayó en los hospitales donde se opera columna.
Y mi base de datos es de 2,000 pacientes aprox. Esa no la tiene nadie. Pacientes, trabajadores, operados en un año. ¿Sí? Tengo la de Magdalena, la de Lomas Verdes, la de Monterrey, la de Jalisco, la de Puebla, la de León, y la de Centro Médico Nacional Siglo XXI, especialidades que también opera columna y pone implantes. ¿Sí? Y entonces dije, vamos a analizar todos, ¿sí? Pero vámonos por partes, porque quiero saber qué sucede con los pacientes y en dónde los incapacitan más tiempo, dónde los incapacitan menos tiempo, quién resuelve mejor la patología de columna en base, no a si cerró la herida o no cerró y se consolidó o no consolidó, en base al objetivo primordial del instituto, a si regresó a trabajar o no. Para eso están ustedes acá, para eso, o sea, la sociedad nos está formando en un espacio creado por las empresas para atender a sus trabajadores. Entonces, con el primer grupo, 37 pacientes de una de las UMAES, ¿sí? Ya tengo los resultados de las demás, pero no lo voy a adelantar porque lo estamos publicando, ¿sí? Ahorita van a ver. Son datos perfectamente comprobables y estadísticos muy bien documentados. Entonces, con esos pacientes dijimos, a ver, ¿qué diagnósticos tienen así genéricos? ¿Sí? ¿Qué edades tienen? ¿Qué sexo? Si fue accidente de trabajo o enfermedad general. ¿Cuánto tiempo estuvo incapacitado antes de operarse? ¿Cuánto tiempo después? ¿Y dónde está el paciente hoy, 3 años después? Porque es la base de 2009. Entonces, con la información revisamos los expedientes. Ya estuvimos acá hace como un mes revisando los de aquí de trauma y ortopedia. La fecha para comprobar que la información que nos dieron era la correcta. El diagnóstico, el género, situación laboral en 2009. Y con el número de seguridad social y los sistemas informáticos del IMSS sacamos el tipo de incapacidad, días de incapacidad, cuándo inició la incapacidad y en qué etapa laboral, en qué situación laboral se encuentra. La siguiente. Yo lo voy a mover. Ya. Entonces empezamos con resultados. Bueno, todavía con material. El número de afiliación, no sé si lo conozcan, si lo identifican, son 4 números, luego tiene 2, luego tiene otros 4, y luego un agregado. Los 4 primeros se dividen en 2. Los 2 primeros es la delegación en donde empezó a trabajar en el Seguro Social. Ese número de afiliación es para toda la vida. Si salen, si vuelven a entrar, va a ser lo mismo. ¿En qué delegación entraste por primera vez al Seguro Social? Ustedes, si se fijan, casi todos los de acá somos 01. Entonces, esta delegación era la 1. Ahorita la norte, pero era la 1, 01. Los siguientes 2 números es el año en el que entramos. Yo soy 01, delegación 1, 87. Tengo el 87 aquí al IMSS, a la especialidad. Ese es el primer componente. Los segundos, los otros 2 números del medio es el año de nacimiento, el mío es 63. Y luego vienen 4 números progresivos para ahora sí que hacer el desempate cuando hay números parecidos. Y luego viene un agregado que es 1M o 1F, quiere decir que es el trabajador, hombre o mujer. 2M o 2F puede ser esposa o hijos, si no hay esposa, o padres. 3, 4M, 4F. ¿Sí me voy explicando? Luego viene el año de nacimiento, 1963. Y luego una palabrita que es por, ordinario, o pensionado, PE, etc. Entonces, estos trabajadores tienen un número que está en la edad de nacimiento. Y con una pequeña fórmula de 2012 menos 1900 más X de este número, nos da la edad. Entonces, aunque en el papel no venga, aquí sale la edad de ese trabajador. ¿Sí me voy explicando en esto? Luego vimos los días de incapacidad, los días que se dieron previo a la cirugía, ya dijimos que habíamos sacado la fecha quirúrgica, y los días que se dieron después hasta su alta. La siguiente.
Entonces hicimos un estudio, el estudio se llama preliminar retrospectivo con estadística descriptiva de las variables de la incapacidad y de la situación. Se calcularon medidas de tendencia central y de variabilidad para incapacidades y porcentajes para la situación laboral a 2 años de la cirugía. De los 37 pacientes de una unidad, este va a ser igual para los 2000, 10 no necesitaron incapacidad, entonces salen, porque 4 eran pensionados, había un estudiante y el resto por algún motivo no le dieron incapacidad. Esto es muy interesante. ¿Por qué no tenía incapacidad si era trabajador y entró a una cirugía? Muchas veces nos encontramos que son trabajadores y por riesgo de trabajo y la empresa le dice, atiéndete en el seguro, pero que no te den incapacidad, yo te pago. Y yo te pago porque de esa manera no informo que tuve un accidente de trabajo y no impacta en la prima del riesgo de trabajo. Sí saben que ustedes compran un seguro de su coche y si chocan al otro año les sale más caro porque chocaron, ¿no? Entonces se quedan 27 pacientes. La siguiente, aquí. 15 mujeres, 12 hombres. 26 por enfermedad general y 1 solo por riesgo de trabajo. Aquí se comprueba parte de por qué no usaron incapacidad de esos trabajadores. Englobamos los diagnósticos en 4: tumores, fracturas, disco lumbar o disco cervical. Prácticamente en estos 27 no hubo torácicos. Había lumbares, había cervicales, fracturas y tumores. Lo principal, disco lumbar. ¿Sí? La edad promedio 50 años, con variación de 46 a 54. 45% lumbares, 26% cervicales, 22% tumores, 7% fracturas. Este hospital no atiende traumatología, es pura ortopedia básicamente. La siguiente, perdón, aquí está el pastelito, si se gusta ver el pastel. Y aquí empiezan ya resultados. Pacientes que se les incapacitó de 0 a 90 días, o de 90 a 180, o de 180 a 180. Pacientes hasta con 450, entre 450 y 540 días de incapacidad. ¿Sí? En algunos es incapacidad prequirúrgica, es la barra oscura, la café. Posquirúrgica es esta clara, y la total es la azul. Entonces, de días totales, tenemos, en el caso de la incapacidad prequirúrgica, entre 0 y 90 la mayoría. ¿Sí? Prequirúrgica. Hay pacientes que llegaron a estar más de 3 meses antes de operarse y hasta 6 meses. Y hay pacientes que llegaron a estar de 6 meses a 9 meses incapacitados antes de la cirugía. ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Sí? Estas diferencias no se explican nada más por el diagnóstico. Si yo dijera que estos fueron las lesiones del disco lumbar que primero lo rehabilité, o no lo sé, ¿sí me explico? Pero no hay una diferencia entre los tipos de diagnóstico para los tiempos prequirúrgicos de incapacidad. Ese es un error. Porque si yo tuviera un parámetro y dijera todas las fracturas se operan a los 3 días, pues aquí estarían todas esas, ¿no? Pero no, me encontraba por todos lados. Luego, posquirúrgicos. Muy pocos, 4 pacientes, en el grupo de menos de 3 meses posquirúrgicos. Casi todos, o el mayor grupo, hasta 6 meses de incapacidad. Algunos hasta el grupo de los 9 meses. Y todavía sigo encontrando pacientes posoperados con 1 año de incapacidad, hasta con 450 días, porque sí me voy explicando. ¿De qué depende el tiempo de duración posoperatorio? No lo sé. Aquí una tabla para que se diferencie. Los tumores. El promedio de edad para pacientes con problema tumoral, 50 años.
40 hombres, 60 mujeres. Así hay una diferencia estadísticamente significativa. Es más común el tumor en el hombre joven que en la mujer. Trastornos de disco lumbar, 10 años de diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Sí lo ven? Trastornos del disco cervical, 6 años de diferencia entre el hombre y la mujer. Y vean, o sea, ustedes ya pueden ir concluyendo. Disco lumbar, promedio 45 años. Disco cervical, promedio 13 años más. 58 años. ¿Sí? Fracturas, promedio 48 años. Casi 10 años menos que el trastorno cervical, 3 años más que el lumbar y 2 años menos que el tumor. Promedio general, 50 años, entre 48 y 51 en hombre y mujer. ¿Sí? Estos datos son muy valiosos a la hora de planear un hospital. Yo espero que todos ustedes tengan ganas de dirigir hospitales, porque para eso se están formando. A menos que si quieren hacer dinero, pues vienen al otro día, pero ni un día están en el seguro social. A lo mejor vayan a su consultorio. Y ahora viene lo más interesante. Tumores. El promedio de incapacidad es de 142 días, de los cuales 26 días previos a la cirugía y 116 después de la cirugía. Disco lumbar, 32 días previo, 208 días. A ver, y aquí empiezan las preguntas, ¿sí? ¿Por qué tardo más en operar a un paciente fracturado que a un paciente con tumor? O que a un paciente, digo, prácticamente igual que uno de disco. ¿Sí me voy explicando? Entonces, no existe un criterio definido, pues fórmenlo, háganlo, implántenlo. O sea, una fractura, a ver, ¿cómo te llamas, la niña? Yannick Rodríguez. Yannick Rodríguez. Si tú te fracturas una vértebra, ¿cuándo quisieras que te operaran? Ya, oye. ¿Sí? O sea, ¿cuántas cartas meterías al director general si te tienen acostada 32 días sin operar? O a tus compañeros. ¿Sí me voy explicando en esto? Más allá, el de junto, ¿cómo te llamas? Javier. Si hoy te diagnostican un tumor, ya te hicieron la resonancia aquí, ya te dio el doctor, tomó la radiografía, te hizo la resonancia, ¿sabes qué? Tienes un tumor. Ay, doctor, ¿y qué hay que hacer? Operar. Híjole, sí, bueno, está bien. ¿Cuándo? Tengo lugar el 28 de septiembre. ¿Qué le dices? No. ¿Eh? No, pues, ¿cómo el 28, doctor? Sí, pues hoy es 3, más 26, no, el 30 de septiembre voy a operar. ¿Sí? ¿Cómo ven? Y este es el promedio. ¿Sí? Y aquí están las edades que ya han visto antes, ¿sí? Los números de casos. Y ya después de la cirugía, fíjense, el tumor tardaron, pero se recuperó rapidísimo. 116 días, ¿sí? Contra 227 días de una fractura. ¿Será que por tardarme estuvo más tiempo después incapacitado? ¿Sí? El promedio, 31 días en todos los diagnósticos previos a la cirugía, 180 días, 6 meses incapacitado después de la cirugía. Pero aquí viene una pregunta, tú dices, bueno, ok, se aventó 6 meses, pero en 6 meses con un día, ya llegó, checó su tarjeta y volvió a trabajar, ¿no? Digo, si ya lo tuve 180 y un mes más, 7 meses, ahí en Magdalena viéndole la cara, y además somos los mejores, ¿sí? Que sí lo somos, imagínense los demás.
Bueno, pues estos son los resultados, ¿sí? Yo creo que cualquiera pega de brincos, ¿no? Claro. Entonces, vamos a quedarnos con el 180. En un hospital en donde atendieron 37 pacientes. ¿Sí? 180, perdón, 212 días, la suma de los 12. Okay. Este es lo más grave. Estos, la tercera parte, están trabajando 2 años después. Estos fueron dados de baja de su trabajo. Ya no pudieron trabajar y estos tuvieron la oportunidad de tener una pensión. Solo resolvimos dentro de nuestra misión, dentro de nuestra razón de ser, solo resolvimos en columna una tercera parte. Lo siguiente. Aquí hay varias pensiones, ¿sí? 63 no tuvieron pensión o fueron dados de baja, ¿sí? O están trabajando, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Pero el otro 37 que sí están pensionados, estos, ¿sí? Son diferentes tipos. Miren estos. De esos 37, 26 de los 37 por invalidez. No porque se murió, no porque es cesantía en edad avanzada, ¿sí? No, por invalidez. Aún tiene edad de trabajar, pero no puede trabajar con toda seguridad exactamente igual que antes que lo operara, porque por eso estuvo incapacitado, porque no podía trabajar. No pudo trabajar, lo operé, lo tuve 6 meses incapacitado y todavía no puede trabajar. Y lo tuve que pensionar. Entonces, es muy importante saber colocar un tornillo. Muy importante. Pero, se los digo, yo fui profesor AO 20 años. ¿Sí? Profesor internacional, iba a Suiza a dar pláticas, en Sudamérica, ¿sí? Y es muy bueno. Pero llegué a la conclusión de que un tornillo, si le digo a mi chofer, de que lo pone, lo pone. Y si me ve 3 veces, por Dios, es el paciente, ¿sí? ¿Para qué estás poniendo ese tornillo? ¿Para qué estás poniendo ese clavo? ¿Para qué estás atendiendo a un paciente? Antier operé una fractura una prótesis de cadera. Hoy fui, la paré, voy a su primer paso. Oiga, tan pronto, señor, usted no podía caminar, yo lo operé para que usted camine. Si no la paro a caminar, ¿sí? Pues ¿para qué la operé? Mejor la dejo acostada, ¿sí? Entonces, hay que saber para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, empezamos a discutir algunas cosas, ¿no? Es importante saber si el trabajador tiene un trabajo pesado o tiene un trabajo ligero para incapacitarlo, porque la incapacidad se llama incapacidad temporal para trabajar. Bueno, pero si tú eres oficinista, te torciste la rodilla y puedes movilizarte, pues ve y siéntate y sigue en tu oficina. No, de mi incapacidad porque mire el golpe que tomas. Sí, puedes trabajar. O sea, si fueras cartero, te incapacito. Si fueras cargador, minero, te incapacito. Pero si eres oficinista, puedes ir a trabajar. O sea, va contra su chamba, ¿no? Entonces, el número de días que se otorgó en ese grupo, ¿sí?, es superior a lo que dicen fuentes nacionales e internacionales. En ese hospital, ¿ustedes conocieron el MDA? Bueno, ustedes sí. El MDA dice que para columna, trabajo muy pesado, máximo, así que lo máximo que le puedes dar es 140 días a nivel mundial. Aquí dijimos 212, ¿no? O bueno, posoperados 180. ¿Sí o no dijimos hace rato eso? Contra 140 a nivel mundial. Tú dices, bueno, 40 días, sí, pero 40 días por los 27 pacientes, ¿sí? Sabemos que hay muchos factores, tipo de diagnóstico, edad, hasta la propia cirugía. ¿Qué cirugía le hiciste al paciente? ¿Sí? No más que yo ya publiqué mi artículo
voy a publicar otro similar. Y a mí me gustaría que alguno de ustedes me dijera, oiga, pues ¿sabe qué? Yo quiero seguir esta línea de esos pacientes que ya tiene usted la base de datos, préstemela, porque voy a agarrar la actividad física, la complexión y de qué cuidado subo. No, pues yo voy a agarrar qué tipo de cirugía. ¿Sí me explico? Empieza a identificar. La siguiente. Ok. El tiempo previo a la cirugía fue menor que el postquirúrgico, perfectamente comprobado, ¿sí? ¿Por qué ese tiempo es menor al postquirúrgico? A lo mejor porque al ser una unidad de tercer nivel, llega directo a la cirugía ya programado, todo, ¿sí? A lo mejor no requerían ni siquiera, por ejemplo, los fracturados. Si se fracturó hoy en una clínica, se lo mandan al de segundo nivel. El segundo nivel lo tiene 15 días ahí hospitalizado y lo manda al tercer nivel y llega acá y también estamos saturados. Y se echó su necesito, esta niña, echaste 27 días en espera, ¿sí? Entonces, solo 37% de los pacientes están activos 2 años después. Eso indica que solo la tercera parte de los posoperados de columna tienen una recuperación, puse satisfactoria a propósito, porque ustedes van a decir, pues no se infectó, sí pegó el injerto, no le dañé la médula, pues eso es satisfactorio. No, vamos en el seguro, o sea, eso es satisfactorio para tu consultorio. Ahí sí es satisfactorio. Para el seguro social, satisfactorio o no satisfactorio si está trabajando o no está trabajando. Entonces, por supuesto que cuando nos ponemos a pensar en esto, en primer lugar, tenemos que concluir, y ahorita le voy a enseñar otra basecita, ¿sí? Tenemos que concluir que tenemos que prevenir. Uno, ¿sí? Antes que cuidar. ¿Sí? Sobre todo en el ámbito laboral, como pues a los expertos de columna, decirles, oye, la cirugía no está resolviendo, pero tú conoces perfectamente la biomecánica de la columna, dime cómo le puedo hacer para que este trabajador de este tipo no se dañe la columna en su trabajo, ¿sí? Entonces, este hospital, Magdalena de las Salinas, tiene que dar un paso adelante. Somos excelentes en el área de urgencias, excelentes en los quemados, excelentes en cirugía de tumores, en desgastes articulares, ¿sí? Tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que ir hacia la sociedad para prevenir. Porque somos los expertos, porque somos los que sabemos más de más cosas, ¿sí? Entonces, desde la postura, de todo lo que es prevención, ¿sí? Por supuesto, revisar los protocolos de tratamiento conservador contra el quirúrgico, porque cuesta mucho dinero. O sea, un implante de columna puede llegar a costar 100,000 pesos. Para que lo mandes a su pensión, mejor no corras el riesgo del sangrado, de la infección, de la propia cirugía, y dile, ¿sabe qué, señor? Pues sí podría ponerle, pero mejor lo pensiono de una vez. ¿Sí? O sea, no corremos porque hay pacientes que dicen, no, que me operen, que me toquen la columna y ya con eso me pensiono. Se la doy, pero no lo voy a operar. ¿Sí? Otra cosa, no le debemos vender al paciente que lo vamos a curar o que va a regresar a trabajar. Esa es una falsa expectativa. ¿Sí? Y concluyendo, en esta serie, el procedimiento no fue resolutivo en más del 60%. Columna en ese hospital. Y dice, este hospital no es Magdalena. Entonces dijimos, ya tenemos la base Magdalena. Entonces, ¿qué sigue? Ampliar el estudio, ¿sí? En distintas unidades para verificar si pasa lo mismo. ¿Sí? No, pues esa es no, Magdalena es Magdalena. ¿Qué pasó en Magdalena? 700 pacientes, aquí están, 699, ¿sí? Ya los analizamos. En trauma,
el mayor número de pacientes se opera a los 14 días. Padrísimo, ¿no? Comparado con el otro que se opera a los... Ya, ahora sí te gustó más Magdalena, ¿no? Y en ortopedia, el mayor número en 10 días. ¿Sí? En el primer cuartito. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, padre, ¿no? Pero ya le ganamos a esa clínica. El problema viene después. En trauma, el 75% de la muestra, fíjense, el 75%, hasta 14 días prequirúrgicas. Y el diagnóstico principal es fractura, es traumatología. En ortopedia, ¿es el mío? Sí. Sí, sí, está aquí. Y en ortopedia, el 25% de la muestra tiene hasta 10 días previos y el diagnóstico principal es trastorno del disco lumbar. La media previa es menor que la encontrada en la otra clínica, lo mismo que en ortopedia, ¿sí? Nada más que hay una cosa, nos vamos a los máximos, ¿sí? Estamos encontrando que el tiempo posoperatorio, tanto en Magdalena, tanto en trauma como en ortopedia, es 17 días más de nosotros. 17 días más de posoperatorio. En esa clínica eran 180 y acá eran 197. No lo puse. Ah, no, aquí está. El promedio. El promedio de la postoperatoria, ¿sí? 197. Y 193 en trauma. ¿Sí? Ah, perdón. No. Este es otro dato. Trauma. 24 días previos, ¿sí? En promedio. Y en ortopedia, 117 días previos para operarse. Entonces, en una cosa sí le ganamos a la otra y en el otro no. Y el posoperatorio sí es muy similar en las dos clínicas. Muy similar, en 193, 197, pero 13 y 17 días más que la otra clínica. Todo esto estaría muy bien, nada más que estamos hablando de 700 pacientes. Entonces, si aquí tengo 17 días más que en la otra clínica, en promedio, si lo multiplico por 700 pacientes, ya tengo casi 7,000 días más de incapacidad que gasté. Entonces, vámonos nuevamente para atrás. Las conclusiones que hoy se aplican al estudio de 37 pacientes de un hospital, se tienen que reforzar y aplicar a un hospital con 700 pacientes. ¿Sí me explico en eso? Entonces, sobre todo revisar los protocolos de tratamiento. Ya revisamos Puebla, ya revisamos Monterrey, ya revisamos León. Los resultados son, así como esto, muy disparados todos. Por eso hace rato les decía yo, si todos los tumores tardaran X, todas las lesiones de disco Y, todas las lesiones de cervical J y todas las fracturas M, órale, estamos en control del asunto. ¿Sí? Pero no estamos en control. Si tuviéramos los mismos días pre en todas las unidades, los mismos días post en todas las unidades, y aquí en Magdalena, que fue el último que revisamos, que fue hace como hoy, no hemos sacado cuántos están trabajando y cuántos están pensionados. Pero si las proporciones fueran las mismas,
estaríamos en control, pero no estamos en control. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejar con esta plática, que no es una plática del tornillo, no es una plática de biomecánica, es una plática que ustedes no lo ven hoy, yo sí, porque el próximo año yo ya cumplo mi tiempo para poderme jubilar. Y no sé si la doctora estamos por ahí, ¿sí? Ya pasaste, por ¿sí? 32. Y entonces yo le preguntaría a la doctora, ¿sí ha oído que el Seguro Social tiene problemas? Todo, lo dicen todo el mundo, ¿sí? Sí. Y si ahorita tiene problemas para que la doctora o yo nos jubilemos, pues ustedes que tienen 1, 2, 3 años de antigüedad y que les faltan 25, 27 años, pues es hora de que empiecen a pensar en estas cosas y ustedes deberían, o sea, ustedes deberían decirnos a nosotros, bueno, doctor, no la riegue tanto, por favor, o sea, ahorre un pesito en ese paciente para que alcance para mi jubilación. No sé si me voy a explicar. Ustedes son los que deben llevar el mensaje de decir, oye, ya me dijeron que los diagnósticos son los mismos. Ya me dijeron que prácticamente atendemos viejitos desde hace 20 años. Pero tampoco ha cambiado eso. Y también ya me dijeron que sale carísimo el implante y que además ni siquiera vemos el resultado adecuado del implante en un seguimiento a largo plazo. Y ya estamos cambiándolo por otro, que porque está pintado de otro color, que porque está más bonito. Y eso cuesta un montón. Y además ya me dijeron que no estamos resolviendo adecuadamente. Pues hay que ir con el de columna. Y si hacemos esto, lo que sigue también en esa pregunta que dice, ¿qué sigue? Pues en el tema de columna, esto. Pero también lo que sigue es tachar desde aquí. Yo me iría a que Solano, ¿sí?, que es el líder de estas pláticas, nos vamos a la primera transparencia. ¿Sí está regresando? Sí. Okay. Y dijera, incapacidad temporal para el trabajo en pacientes operados de lo que quieras. De rodilla. Además somos campeones en rodilla. De cadera, porque además ponemos más de 1000 cirugías de cadera al año en estos hospitales. Dice el director general, oigan, se dan 500,000 consultas diarias en el Seguro Social. 500,000. Cualquiera diría, oye, pues la 500,001 es la consulta perfecta, porque ya la hicieron tantas veces que ya está perfeccionada. ¿Sí o no? Claro. Así piensa un administrativo, un económico, ¿sí? Y la 500,001, digo, ya no tiene pierde. ¿Sí? Pues sí hay errores. Y se operan 1000 caderas al año, más de 1000 caderas, ¿sí? Y sigue habiendo errores. Y entonces nos vamos ya a profundizar un poco y decir, lo que estamos haciendo bien, no hay que cambiarlo. Bueno, pero cambiarlo ¿hacia dónde? Hacia no operar, hacia operar con otras técnicas, hacia microoperar, hacia no sé. Ahorita se está poniendo muy de moda una cosa que se llama Aspen, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El robot? No. Un fierrito que ponen en las espinosas. Ah, sí, el espaciador interespinoso. El espaciador, ¿sí? Operé a un paciente ahí en médica hace un mes. 2 espaciadores y una barra. La barra, o sea, que le agarraba nada más 2 vértebras de una marca. Entonces necesitaba yo un instrumental que no tenía. Otro de los espaciadores sacro L5 de otra marca. Y otro espaciador L3, L4 de otra marca. O sea, el médico se aventó la puntada de ponerle al paciente un spray, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a quitárselo porque se infectó, ¿sí? Pues yo dije, el primero se llama Aspen, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ese espaciador? Pues llamé a esa casa y me trajo mi desarmador. O sea, que cuando llego al segundo, el espaciador, el desarmador no era hexagonal, sino era de estrella. Sí. Y empezar a inventar cómo quitarlo.
Y luego las barras no eran del mismo sistema, necesitan otro tipo y empezar a inventar y trajeron una llave Salem, por poco sacan una navaja suiza, ¿sí? Entonces, Claro, eso se llama cochinero aquí en China, ¿sí? Entonces, de acuerdo. si no estamos haciendo hacia dónde vamos, ese espaciador creo que no ha dado los resultados No. que se esperan, ¿sí? Es nada más cuestión de Moda. mecánica. Entonces, moda. No cambiar hasta no ver los resultados a largo plazo. Créeme que lo que quiero es dejar inquietud a que probablemente somos los mejores, pero seguramente los errorcitos nos van a enseñar más para buscar nuevas alternativas. Y a todos ustedes espero que sus tesis sean lo suficientemente concretas, lo suficientemente propositivas, como para dejar en esta gran universidad por una huella que mejore las cosas. Hay grandes áreas de oportunidad. Si no existieran seguros ya estaríamos más tronados, ¿no? Pero aún estando, creo que tenemos manera de hacer las cosas mejor. El doctor Solano, muchas gracias. No sé si haya preguntas en este tema. No, pues, gracias.